Hola iglesia, pueden tomar asiento. Al principio me creó mucha ansiedad esta tarea que me puso el pastor. Desde el día de ayer me estaba diciendo que estaba mal de salud y que si podía tomar hoy la palabra. Me creó mucha ansiedad al principio. Anoche estuve orándole mucho a Dios para que me diera la fortaleza necesaria para poder dar esta palabra el día de hoy. Y vamos a hacer una dinámica diferente. Lo vamos a hacer parecido a como lo hacemos en los estudios bíblicos. No solamente voy a estar yo hablando acá, sino que cada uno también va a aportar de lo que vamos a estar hablando y van a leer partecitas de la Biblia cada uno. Si no se creen con la capacidad de aportar lo que están leyendo, acá se lo vamos a explicar, no tiene que ser con presión. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este día de hoy. Te damos gracias porque tú, Padre, permitiste que estuviéramos acá hoy para llevar esta palabra, para poder alimentar nuestro espíritu y para poder llevar esta palabra por obra después de que salgamos de acá. Padre, te damos gracias por todos nuestros familiares, por todos nuestros amigos, por los que están viniendo, por los que no pueden venir el día de hoy, para que también te busquen y puedan entender que tú eres el camino, la verdad y la vida, que sin ti nada podemos y que contigo lo podemos hacer todo. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido que no sea yo hablando con mis sentimientos, sino que sea el Espíritu Santo que me ayude para poder llevar el mensaje que quiero ofrecerles. Te doy gracias en el nombre de nuestro Señor. Amén. Bueno, entonces vamos a hablar de Génesis 24. Génesis 24 es una sombra profética. ¿Qué quiere decir una sombra profética? Que hace parecer lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Entonces, antes de empezarlo a leer, quiero que tengan esto en la cabeza, porque vamos a leer sobre 4 personajes: Abraham, el siervo de Abraham, Rebeca y Isaac. Isaac es el hijo de Abraham, ¿cierto? La promesa de Abraham. Y Rebeca va a ser la esposa de Isaac. Entonces, vamos a hacer el paralelo de la sombra profética. Abraham va a ser el papel de Dios, el siervo va a ser el Espíritu Santo y cada uno de nosotros, de los que vamos a llevar la palabra. Rebeca es la esposa, la iglesia, nosotros también somos Rebeca, y Isaac es Jesucristo, esperando a esa esposa. Entonces, antes de empezar, vamos a leer primero Génesis 12, del 1 al 7. Juanito, pasas el micrófono uno por uno, por favor. El primer pasaje que vamos a leer es acerca de Abraham, el padre de la fe, cuando Dios le dice a Abraham que se vaya de su parentela, y él por fe deja todo. Antes de iniciar Génesis 24, quiero que leamos esto para ver qué tan importante es lo que hizo Abraham. Entonces, alguien que tenga Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 7. Amén. Dice así, Génesis 12, llamado de Abraham. El Señor le había dicho a Abraham: deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que habían incorporado a su casa en Harán, y se dirigió a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem. Allí estableció el campamento junto al roble de More.
En aquel tiempo los cananeos habitaban esa región. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham allí edificó un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Bueno, vemos en este pasaje que Dios le da una orden a Abraham, ¿cierto? Que es dejar su parentela. Y vemos que Abraham está lleno de riquezas, lleno de cosas materiales. Y Abraham deja su parentela sin pensarlo a la tierra donde le había dicho, sin ni siquiera pensar qué podía haber en esa tierra, ya que Dios le dijo que lo bendeciría, ¿cierto? Y vemos que Abraham hizo caso a esa orden. Por eso es, entre muchas otras cosas, el padre de la fe. Ahora vamos a empezar con Génesis 24, porque empieza de una manera muy bonita. Después de que Abraham pasó todo lo que pasó, eso ya lo pueden leer, dice: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Ese es el primer paso que tenemos que dar, ese paso de fe, dejar toda nuestra iniquidad, todo nuestro pasado, todo lo que nos ata al mundo, ¿cierto? Y empezar a seguir el propósito de Dios para poder tener esta bendición que le dieron a Abraham. Ahora sigamos. Lo vamos a dividir en tres partes, este Génesis 24. La primera parte va a ser: Dios manda al Espíritu Santo a buscar la esposa para su hijo y nos manda a no regresar al mundo. La parte número 2 va a ser: Dios busca una iglesia generosa, hospitalaria y servicial, además de hermosa, y siempre llega con presentes. Y la parte número 3, la conducta de la esposa para llegar al esposo y cómo nos recibe. Entonces otra vez les voy a recordar, antes de seguir leyendo. Abraham lo vamos a poner como Dios, el siervo va a ser el Espíritu Santo, cada uno de nosotros es esa persona. Rebeca es la esposa de la iglesia, nosotros somos también Rebeca, y Isaac es Jesucristo. Entonces vamos a empezar con: Dios manda al Espíritu Santo a buscar la esposa para su hijo y nos manda a no regresar al mundo. Y dice: y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujeres de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo: guárdate, no vuelvas mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia haré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de ella mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Entonces, Abraham, él estaba ya viviendo en la tierra de Canaán, y él ya sabía lo que había allá, toda la iniquidad que podría traerle, pero también conocía su parentela y de dónde venía. Dios, así como Abraham, conoce a los suyos y conoce su mundo, ¿cierto? Entonces él sabe a quién va a elegir. Nosotros a veces, como el siervo, cuando vamos y aceptamos a Cristo y vamos a buscar más personas, nos podemos preguntar lo mismo: si la esposa no quiere venir con nosotros o si nosotros nos vamos a regresar al mundo, que fue la función que le puso Abraham al siervo. En este caso, Dios nos lo pone a nosotros como siervos. Entonces muchas veces nos podemos poner en ese mundo, ¿cierto? Y pensar: ellos no quieren venir, me van a tratar mal, ¿cierto? O ¿será que yo tengo que regresar al mundo porque no estoy haciendo las cosas como el mundo piensa? ¿Será que tengo que regresar? Muchas veces nos hacemos estas mismas preguntas, pero vamos a ver qué pasa si nos regresamos.
Y antes de ver qué pasa si nos regresamos, como dijo Abraham, no se te ocurra que él regrese a mi parentela, sino consíguele una. A nosotros tampoco se nos puede ocurrir, una vez conocido Jesucristo, regresar a nuestro pasado. Entonces, antes de ver eso, vamos a ver qué nos dice Jesucristo, qué nos está pasando cuando vamos llevando esas cosas. Entonces, vamos a leer Juan 17, Lucas 22, versículos del 31 al 32. Que lo tenga, va a pasar el micrófono. Lucas 22, capítulo del 31, de versículos del 31 al 32. Amén, dice la palabra del Señor. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ya vemos qué es lo que nos va a pasar en ese camino. ¿Qué ha dicho Jesucristo? Que ha pedido Satanás con nosotros. Zarandearnos, ¿cierto? Y nos está pidiendo: vengan para acá, vengan otra vez para donde mí, que esa no es la verdad es conmigo, la verdad es lo que ya tienen, los placeres de la vida, ¿cierto? No sigan este camino de cambio, porque lo que yo les estoy ofreciendo es mucho mejor y nos está zarandeando todo el tiempo. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Confirmar de que Dios, de que nuestro Señor Jesucristo ya está intercediendo por nosotros en esa batalla, y que nosotros tenemos que confirmar a más personas como siervos del Señor, traer a más, ir a buscar a más esposas, para que esas esposas puedan venir y conocer de este camino. Y no solamente con la palabra, porque muchos dirán: pero hay personas que saben mucho la palabra, pero no la actúan, y es ahí, hay que actuarla, hay que ser bondadosos, hay que perdonar a los enemigos. Así es como se muestra el Evangelio, no solamente ir a todas partes a decir: mira las buenas nuevas de Jesucristo, sino con nuestras acciones, porque si la gente ve al Cristo que nos habita, va a poder venir y va a poder ver a Cristo, y así vamos a poder confirmar a más hermanos. Vamos a buscar ahora Juan 17, del 14 al 21. Juan 17, del 14 al 21. Dice la palabra: les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo, y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué nos está diciendo hoy acá nuestro Dios? Jesús ya pasó por esto. Él nos está previniendo. A él no lo quisieron. Sus mismos familiares lo despreciaron. Vino a los suyos y los suyos no le quisieron. Él nos está diciendo la verdad. ¿Qué nos vamos a enfrentar? Y de una vez nos está diciendo que Él le está pidiendo al Padre para que nos proteja del mal. Nos vamos a enfrentar a ese mundo. Ya Jesucristo lo hizo, pero lo tenemos a Él, y acá nos lo está diciendo.
Y nosotros tenemos que ser uno, todos nosotros, los que estamos acá en la iglesia, como el Hijo y el Padre son uno, para poder llevar la iglesia de la mejor manera, ¿cierto? Y no llevar hipocresía, sino ser iglesia, llevar amor, y ya sabemos a qué nos vamos a enfrentar. No vamos a tener una vida, como muchos dirían, una vida de que ya no nos va a pasar nada, no vamos a enfrentar problemas, nos vamos a enfrentar. Jesucristo nos lo está diciendo, y Él está pidiendo por todos nosotros todo el tiempo para que el mal no llegue a nosotros y poder sobrepasar todos esos obstáculos que hay y que van a llegar a nuestra vida. Ahora, sabiendo que tenemos un Señor que ya nos está protegiendo, ahora sí hagámonos la pregunta: ¿será que nosotros regresaremos al mundo? Ahora vamos a ver qué pasa si regresamos al mundo, porque la misma palabra nos lo dice. Vamos a leer y vamos a ver estas dos diferencias, porque muchos pensaremos: yo soy santo, voy a la iglesia, a mí no me va a pasar nada, ¿cierto? Y los impíos van a sufrir. Los impíos son los otros, los que están en el mundo pecando todo el tiempo. Y yo me puedo creer santo, ¿cierto? Y a mí no me va a pasar nada. Y a los impíos ya se van todos para el infierno. Pero tenemos un Dios misericordioso, un Dios que todo lo puede, un Dios que ama, que nos ama a todos, y que muchas veces muchas personas dicen: pero se está demorando mucho. No, nuestro Señor es paciente para que todos vengan al arrepentimiento y puedan conocer de Dios. Entonces lo vamos a ver. Jeremías capítulo 18, versículos del 23 al 24. Y dice, yo lo voy a leer. 18. Del 23 al 24. No, sí. No es Jeremías. No es. Ezequiel. Sí, yo creo que sí. Sí, Ezequiel. Este decía, porque sí lo leí, lo tengo que buscar, pero decía que si un impío se arrepiente, va a obtener perdón, pero si un santo vuelve atrás, puede perder la vida, y la vida no es solamente la vida física, sino la vida espiritual que nos regresa al mundo. Es Ezequiel 24. ¿Es cuál? Ezequiel 18, 23 y 24. ¿Del 23 al 24? Así. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos, mas si el injusto se apartare de su justicia, y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. De ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. Entonces vemos que si el impío regresa, va a obtener perdón. Pero si el justo cree que porque es justo puede pecar, estamos viendo que no. Eso nos va a regresar al mundo, y nos va a regresar no solo a la muerte física, sino a la espiritual, ¿cierto? Recordemos que esto es espíritu, y el espíritu es que nos regresa al mundo, y al regresar al mundo nos alejamos de Dios, y si nos alejamos de Dios, viene la muerte.
Entonces, eso es lo que nos trae. No podemos estar queriéndonos estar blindados solamente porque venimos a la iglesia o porque nos creemos santos, sino que escuchemos la palabra y no regresemos atrás. Y vamos a ver qué nos dice Pedro. Es así alguien que me la busque. Segunda de Pedro 2, versículos del 20 al 22. Amén. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrero estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Bueno, acá estamos viendo estas palabras fuertes de lo que nos puede pasar si regresamos. El perro regresa a su vómito y la puerca regresa a su cieno. Y el postrero será peor que el primero. Entonces, regresemos a nuestro Señor y no nos vayamos de Él, porque esto nos puede pasar. Si tomamos la decisión de aceptar a nuestro Señor Jesucristo, sigamos en el camino y no regresemos al mundo, porque esto es lo que nos puede pasar. Dice también la palabra que cuando nuestro Señor nos limpia, el Espíritu vuelve y va a encontrar todo vacío, y 7 espíritus peores van a llegar. Entonces, quedémonos firmes en nuestro Señor, no nos vayamos. Esa fue la función que le mandó Abraham a su siervo, de buscar la esposa. Nosotros somos la esposa, pero también esos siervos. Ahora vamos para la segunda parte. Dios busca una iglesia generosa, hospitalaria y servicial, además de hermosa, y siempre va con presentes. Entonces, vamos a seguir nuestro capítulo de Génesis y vamos a leer Génesis 24 del 10 al 27. Y dice así: y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora en que salen las doncellas por agua, y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Muchas veces eso es lo que tenemos que orar antes de salir, que Dios esté con nosotros antes de salir como este siervo y que nos dé las señales. Muchas veces podemos pedir señales nosotros mismos y Él nos va a escuchar y vamos a ver que sí. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a que yo dije: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiera: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y esto conoceré, que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego
que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de dársela de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa, y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callado para ver si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo, y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje, y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová, y dijo, bendito sea Jehová Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi mano su misericordia y su verdad, y ándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Vemos a una esposa, Rebeca, que es generosa, que es hospitalaria y que es servicial. Generosa, ¿por qué? Porque vemos que sí, baja el cántaro como él le pidió y le dio a los 10 camellos agua. Darle, dice la palabra, dice la historia, que darle de beber a 10 camellos se requiere de mucho esfuerzo. Y ella, sin conocer a este siervo, a este hombre, le dio toda el agua necesaria para sus camellos. Vemos que ella es hospitalaria, porque lo atendió y cubrió sus necesidades. Eso es hospitalidad, ¿cierto? Y vemos que es servicial, porque todo el tiempo se estuvo moviendo. Entonces vemos las 3 cualidades que estuvo buscando. Muchos dirán, pero qué hombre, tan machista, se quedó ahí mirando, sabiendo que le podía ayudar. Nosotros estamos buscando eso, y estamos buscando ese tipo de esposas, ¿cierto? Que tengan estas 3 características. Y él estaba buscando eso para su Señor, que fuera alguien servicial, que fuera alguien hospitalaria y que fuera alguien generoso, que no, porque vino un total desconocido hacer todo eso. Y eso es lo que nos pide el Señor en nuestros corazones. No solamente llevar el Evangelio a las personas que creemos familia, sino a todo el mundo, en todo momento, en nuestro trabajo. Y vuelvo y le repito, no es que nosotros vamos a aprendernos la Biblia para llevar el Evangelio, sino en nuestras acciones. Acá Rebeca, sin saber, estaba haciendo lo que quiere Jesucristo, ¿cierto? En una persona. Entonces, vamos a ver qué presente nos trae. Y para ver los presentes, no son los presentes de este mundo, porque muchos dirán, si estamos con nuestro Señor Jesucristo, entonces vamos a tener carro, casa y beca, y no nos va a dar ninguna enfermedad, y no vamos a tener nada, ¿cierto? Porque estamos protegidos. Pero muchas veces ese es el fuego que nos quema para ver dónde está nuestra fe. Y si en nuestras tribulaciones también le podemos dar gloria a nuestro Señor. Entonces, ¿qué nos dice Mateo 6, capítulos 31 al 33? Por acá. Y la palabra dice, no os afanéis pues diciendo, que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Qué nos está diciendo el Señor hoy? Esas cosas que busca el mundo, que buscan los gentiles, nuestro Dios sabe que las necesitamos. Y si vamos a llevar el Evangelio a personas, Él sabe que las necesitamos. Y no solamente, Él sabe que si vamos a llevar el mensaje a unas personas que no se parezcan a nosotros, sino a otras, vamos a tener necesidades y vamos a tener la necesidad de tener recursos económicos. Él nos va a dar todo eso. ¿Y qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Esto, la palabra. Tener una verdadera comunión con Él, leerla, que nos exhorte, que la entendamos, para poder accionarla, para poder accionar ese verbo que es Jesucristo en nosotros cuando nos habite. Esa es la comunión que tenemos que tener. El resto ya va a venir. El resto de las añadiduras ya van a venir. Y hay testimonios por montones de lo que hace Jesucristo. Cuando esperamos solo en Él y lo buscamos primero a Él antes de buscar a nuestras necesidades. Así que no nos preocupemos, familia. Esos son los regalos que Él nos da. Pero ¿cuál es el principal regalo? ¿Cuál es nuestra principal necesidad? La salvación. Ese regalo ya nos lo dio Dios. La salvación. Ya no tenemos que buscar a nadie más para ser salvos. Ya fue dado el regalo. Ya fue a la cruz. Ya resucitó. Y ese es el principal regalo. Y vamos a leerlo. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. Por acá adelante. Hermanita, ¿lo tiene? Porque por gracia, entonces, 8, gracias. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces ya lo vemos, no por obras, para que nadie se gloríe, sino que es un don que nos dio Dios, la gracia, y por eso somos salvos. Entonces ese es el principal regalo. Entonces Él viene con regalos, como hizo el siervo, salió lleno de camellos y lleno de alhajas, y esos son los regalos que nos van a dar a nosotros. Esos regalos los estamos aceptando. Y cada que nosotros vamos como siervos, esos mismos regalos somos los que vamos a dar. Y ahora vamos a ver qué es generosidad. Responder a las necesidades de nosotros. Tenemos que responder a todas las necesidades de las personas. Nosotros estamos acá en un país de extranjeros. Y ahora estamos viendo que hay mucha necesidad. Esta es la mejor manera de llevar nuestra palabra por obra. Mañana creo que va a haber un encuentro en un parque, porque hay muchos extranjeros, estudiantes con necesidades. Esa es una buena idea, que ayudar, y van a hacer recolección. Entonces esa es la generosidad que tenemos que mostrar. Acá está habiendo mucho sufrimiento, no solo de necesidades económicas, sino espiritual. Esa es la generosidad que debemos de llevar, no solamente a las personas de a nuestro alrededor, sino a todos los que pueden estar sufriendo. Y nos dice 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Tenemos que aprender eso de nuestro Señor. Ese corazón dadivoso a las demás personas.
No pensando que si yo doy, voy a cubrir una necesidad. Señor, si yo doy o le ayudo a alguien, es porque yo también necesito. Entonces cúbreme. Esas necesidades no las podemos suplir y así no nos va a escuchar nuestro Señor. Él no nos escucha de esa manera. Él nos escucha porque nuestro corazón sea limpio, sin mancha, y lo que estemos haciendo no estemos buscando un beneficio personal, porque jamás nos va a escuchar. Y antes nos vamos a frustrar, porque vamos a estar viniendo a la iglesia esperando ese favor. Voy a la iglesia porque necesito algo. La iglesia no es para suplirnos. La iglesia es para venir a alimentarnos de la palabra. Para venir a buscar el reino. Y el resto de cosas van a venir por sí solas. Él nos la va a cubrir. Ya nos lo prometió. Ya nos lo dijo y ya lo leímos. Entonces busquemos eso. Y que cada uno dé como propuso en su corazón. Eso tampoco quiere decir que si dio poquito tenga el otro el derecho de juzgarlo. Cada uno que dé lo que proponga en su corazón. Ninguno de nosotros puede juzgar al otro, porque dio mucho, porque dio poco, porque le dio mucho tiempo al Señor, porque no vino a la iglesia, porque sí vino, porque entró al estudio bíblico, porque no entró. Cada uno dé lo que propone en su corazón. Pero les aseguro que cuando ustedes tengan una comunión con Dios, esas necesidades de estar con Él se van a ir volviendo cada vez más abundantes. Y cada vez uno va a querer más alimento, más Cristo, porque esa es la comunión que debemos de tener. Pero vuelvo y le repito, si nos dejamos llevar del mundo, esa comunión se acaba y ya empieza lo que ya acabamos de leer. Ahora, ¿qué nos dice Mateo 25, del 34 al 41? Esta palabra es muy fuerte. Del 34 al 41. Mateo 25, versículos de 34 al 41. Recordemos que, ¿qué les digo? Que muchos, cuando Jesucristo estaba hablándoles, muchos de sus discípulos se empezaron a ir. Y otros de los discípulos les decía, Señor, pero estás hablando muy fuerte. ¿Y qué les dijo Jesucristo? ¿Ustedes también quieren? Entonces, esta palabra es un poquito fuerte. Mateo 25, del 34 al 41. Dice la palabra, entonces el rey dirá a los que de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces todos los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondió, el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ya, está ahí. Muy fuerte. ¿Dónde queremos estar en esa generosidad? ¿En la izquierda o en la derecha? ¿Queremos estar al lado de nuestro Señor? ¿O queremos estar en el fuego preparado para el diablo y sus ángeles? ¿Qué generosidad queremos dar? Ahí nos lo dice. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me vestiste. En la cárcel y vinisteis a mí.
que cubrir las necesidades, no solo de nosotros, sino ser generosos. Y hay que estar en la izquierda o en la derecha. Ya sabemos qué es lo que nos espera. Si estamos en la izquierda, vamos a estar en ese fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O si estamos en la derecha con nuestro Señor, vamos a estar con Él en las bodas. Estas palabras bien fuertecitas, cuando la leí, me puso a pensar mucho y a meditar dónde quiero estar y qué es lo que me espera. Ahora, vimos que él buscó a una Rebeca de un aspecto muy hermoso y tenía un aspecto muy lindo. Eso mismo tenemos que ser nosotros como iglesia, hermosos, pero como es espíritu, vamos a ver qué es lo que él quiere como espíritu, y ahí lo vemos, los frutos del espíritu. Esa es la iglesia que él quiere, y lo vamos a leer en Gálatas 5 del 22 al 24. Esta es la iglesia que nuestro Señor quiere. Una iglesia hermosa. Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero lo que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No es Gálatas. Sí. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Sí. Sí. No, pero si es ese, es Gálatas 5. Entonces, lo vamos a volver a repetir. Esta es la iglesia hermosa que él quiere. Una iglesia, como lo describo ahí, hermosa, virgen, sin mancha. Y estas son lo que debemos tener y lo que debemos mostrar para ser una iglesia hermosa. No solo se refiere a esta parte física, sino a los sentimientos que no tienen ley. ¿Y cuáles son? Espíritu, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Y qué crucificamos? Lo vamos a ver ahí atrásito. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, esa es la iglesia que quiere nuestro Señor, con los frutos del Espíritu. Así es que tenemos que ser una iglesia que mostremos amor, una iglesia que mostremos gozo, paz, que seamos pacientes, que tengamos deseos benignos, que tengamos fe. Recordemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, que seamos bondadosos, tengamos templanza. Contra esto no hay ley, porque estos son buenos deseos. La ley está para las otras cosas. Incluso en la humanidad, la ley está para todo esto, menos para estos sentimientos. Entonces, para esto no hay ley, esto es lo que tenemos que mostrar. Una ley, una iglesia hermosa. ¿Qué es hospitalidad? Amabilidad con que se acoge a una persona. La vimos. Vimos a ella cómo lo acogió, mi Señor, amable. ¿Qué necesita? ¿Cierto? Vimos a Rebeca que fue muy amable con el siervo. Entonces, eso es lo que tenemos que mostrar nosotros. ¿Cómo acogemos a las personas? Conocidos o no conocidos. Esa es la amabilidad que tenemos que mostrar a las demás personas para que vean nuestro cambio y vean que Cristo de verdad existe y que eso sí puede pasar, porque muchas veces nos preguntamos, ¿quién me va a dar a mí algo sin pedirme nada a cambio? Pero eso existe, y eso es lo que tenemos que mostrar nosotros con nuestra amabilidad, y lo vamos a ver en 1 de Pedro 4:9.
Primera de Pedro 4:9 dice: abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Eso. Ahí nos lo está enseñando. Que tenemos que tener hospitalidad. Sin esa hospitalidad no vamos a mostrar una buena iglesia. Y no vamos a mostrar las 3 cualidades que nos está pidiendo nuestro Señor. Y nosotros, que estamos siendo llamados a hacer eso, como siervos tenemos que mostrar eso también. Y dice Juan 14, del 1 al 4. Vamos a ver la hospitalidad de nuestro Señor. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. El camino es Cristo. Y ya sabemos cómo nos va a recibir. Con una gran hospitalidad. Eso es lo que está haciendo Él por nosotros. Nosotros mismos, nosotros también tenemos que hacer eso acá, en su reino. Esa misma hospitalidad. Y la tercera es servicio. El servicio es prestar la asistencia a otras personas. Ya el pastor nos había explicado cuando Jesucristo les lavó los pies a los apóstoles. Y nos había enseñado también que ese lavamiento es el lavamiento de nuestros pecados. Pero Él también les estaba mostrando el servicio, que Él, aún siendo Dios en la tierra, les estaba lavando los pies. Y ese es el servicio que debemos tener nosotros. Nosotros, en nuestra posición de humanos, a veces en nuestro trabajo o con nuestro entorno social, por nuestras profesiones o por el puesto que ocupemos en algo, o si tenemos dinero, nos podemos creer superiores a otras personas. Y si el mismo Dios, siendo Jesucristo, nos muestra que Él vino a servir, eso es lo que tenemos que pensar nosotros. Por mucha posición que tengamos, por mucho dinero que tengamos, venimos a servir al Señor y no a que nos sirva. Y nosotros nos debemos prestar para el servicio. Y el servicio no se quiere decir solo en la iglesia, en todas partes. Y vuelvo y les digo, sin esperar nada a cambio. El servicio nace y cuando conocemos a Cristo, crece. Porque ya no nos gusta que nos sirvan. Incluso en el curso que nosotros dimos, también nos enseñan a que nosotros debemos ser servidos, porque llegamos a un punto que podemos llegar a un punto que hacemos sentir mal a las personas cuando nos quieren dar algo. Entonces tenemos que aprender a servir y a ser servidos. Los dos. Pero siempre servir. Nunca creernos más que los otros. Y también lo vamos a ver qué es lo que pasa con nuestros enemigos. Vamos a leer Lucas 6, del 27 al 36. Los enemigos es lo más difícil que le vamos a los que les vamos a servir. Pero vamos a ver qué nos dice. Lucas 6. Me gusta Lucas, es el médico amado. Entonces dice así Lucas, del 27 al 36. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Servicio. Al que te hiera en una mejilla, préstale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale,
y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Qué tan difícil? ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Esto solo lo podemos hacer con Cristo. Si no lo tenemos en nuestra carnalidad, no lo podemos hacer. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Vea qué lindo. Muchas veces pensamos que a los malos, a los ingratos, Dios les va a dar todo. Porque nosotros estamos acá, no pasa nada. ¿Qué dice? Él es benigno. Benigno que se están esperando. Benigno es un sentimiento que no es malo, que nada les va a pasar, ¿cierto? Entonces, eso mismo tenemos que hacer nosotros. Esta parte es la más difícil. Ser servicial con nuestros enemigos, hospitalarios. ¿Sí? Generosos, hospitalarios y serviciales con nuestros enemigos. Esta es la parte más difícil, pero con Cristo que nos habita, esto es lo que vamos a hacer para que seamos misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Por último, la conducta de la esposa para llegar al esposo y cómo nos recibe. Vamos a leer Génesis 24, del 55 al 67. Ya vamos a terminar. Génesis 24, del 55 al 67. Entonces dice así: entonces respondieron su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros, a lo menos 10 días, y después irá. Y él les dijo: no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al esclavo de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de tus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del vidente que me ve, porque él habitaba en el Negev, y había salido a Isaac a meditar el campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado el criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que le había hecho, y la trajo a Isaac a la tienda de su madre Sara, y la tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. ¿Cuál es la respuesta que le dio Rebeca a sus hermanos? Versículo 58. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Igual que Abraham, Rebeca
tenía todo en su parentela. Todas sus necesidades estaban cubiertas. Y tenía todos sus ritos, costumbres, religiosidades que tal vez le enseñaron, toda la iniquidad que ella pudo haber cargado toda su vida. Y como dice acá, tenía sus comodidades, ¿cierto? Nos hace pensar que ella no estaba viviendo mal. Y al igual que Abraham, vemos que Abraham cuando empezó y Dios le dijo, vete de tu parentela, también vemos que Abraham tenía posesiones. Y vemos que salió con muchas cosas. ¿Qué respondieron los dos? Sí. Sin pensar en el mundo. Pero vemos que muchas veces el mundo nos quiere dejar. Tal vez muchos dirán porque si lo ven con los ojos carnales, en el versículo 55, entonces respondieron su hermano y su hermana, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después se irá. Muchos pensarán, sí, muy lindo, los ojos carnales. Ellos la querían tener otro momentito antes de que se fuera. ¿Y qué es lo que quiere el mundo con nosotros? ¿Y qué es lo que pensamos nosotros? No, antes de ir donde el Señor tengo que hacer esto. Antes de ir a la iglesia, tengo un cumpleaños. Antes de leer la palabra, tengo que dormir. Antes de tener una comunión con mi Padre que lo encuentro en la Biblia, tengo que lavar los dientes. Ahí está el mundo, como pasó con ellos, con Rebeca. ¿Y qué le dice el Espíritu Santo? Déjame ya. Tu respuesta no debe ser ni en 1 hora, ni en 2 horas. Tu respuesta de aceptar a tu Señor es ya. Para que el Espíritu Santo habite en ti. Eso, el mundo está ahí, como lo dijo Cristo, o no lo dijo. Yo no te pido que los quites del mundo, pero oro para que los alejes del mal. Él nos va a alejar, y nos va a alejar muchas cosas que nos van a doler, muchas costumbres que teníamos, y que tal vez nosotros queramos regresar, pero Él nos las está alejando. Eso es el Espíritu. Eso no es que nosotros nos estemos convirtiendo en malas personas, sino que el mismo Espíritu está actuando en nosotros. La palabra dice, todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Él nos está cambiando nuestros corazones, para que seamos del reino y mostrar el reino, mostrar gozo, paciencia, paz, mansedumbre. No mostrar las cosas del mundo. Porque las cosas del mundo en un cristiano no se ven bien. Yo antes decía, muchas cosas son normales. Y ahora que tengo comunión no son normales. Porque la gente te va a juzgar y no va a ver a Cristo. Y no van a venir a la salvación. Sino que van a decir, el cristiano que bebe. Pero es que ese cristiano le monta los cachos a la esposa. Pero es que el cristiano fuma. El cristiano todo el mundo está mirándonos a nosotros, si saben que vamos a una iglesia. Porque lo primero que van a hacer es juzgar. El mundo solo sabe juzgar. Y cuando ven el cambio en las personas que nos dicen, pero ese era el médico que bebía. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Por último, una historia muy bonita. Siempre me ha encantado esta historia, que es la del hijo pródigo. Un hijo que estuvo con su papá, con su señor. Todo lo tenía, todo lo tuvo. Y decidió regresar. Decidió regresar al mundo. Muchas veces no lo conocemos. Muchas veces crecemos en familias cristianas y no conocemos el mundo. O muchas veces venimos del mundo y conocemos a nuestro Señor, pero decidimos regresar. Y este hijo pródigo lo tenía todo, riquezas, pero le pidió la herencia a su papá. Y se fue para el mundo.
y vamos a leer qué pasó. Vamos a leer qué pasa al final de esta historia, que es tan linda, y cuál es la misericordia de nuestro Señor. Y lo vamos a leer en Lucas 15, del 11 al 32. Ahora, Lucas. Y dice así, Lucas 15, del 11 al 32, dice así la palabra así. Parábola del hijo pródigo. Para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acababa el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa, y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató al ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y lo suplicó que entrara, pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. ¿Cómo nos recibe nuestro Dios? Con todos los brazos abiertos. Podemos estar en el mundo, podemos tener nuestras enfermedades, pudimos haber estado con Él y irnos para el mundo, derrochar todo lo que Él ya nos había dado, toda su felicidad, toda su paz, todo su amor, toda su paciencia, toda su mansedumbre. Podemos estar allá, podemos estar pecando, pero ojo, no podemos abusar de la gracia. Pero Él nos va a recibir de esta manera. Va a ser fiesta, porque estábamos perdidos y llegamos a Él. Así es que nos va a recibir. Así es que va a recibir a todos los que sus siervos intenten llevarlo a Él. Siempre va a haber fiesta en el cielo, por muchos pecados que haya. Y siempre vamos a encontrar este hermano que va a estar ahí siempre en la iglesia. Pero yo estoy haciendo todo bien, ¿qué está pasando? ¿Qué le dijo el papá? ¿Qué le dijo con amor? Y así nos tenemos que poner con nosotros. Él entonces le dijo: hijo,
tú siempre estás contigo y todas mis cosas son tuyas. Tenemos que cambiar ese corazón. Todas las personas necesitan misericordia. Todas las personas necesitan amor. Todas las personas necesitan perdón. Y no es el perdón de nosotros. Es el perdón del que ya está sentado a la diestra del Padre. Recordemos, familia, a él lo escupieron. Le dieron latigazos, lo clavaron. Y él mismo nos está diciendo que eso nos va a pasar a nosotros. Y no en la parte física, la espiritual. Pero él está ahí con nosotros. Para nosotros aguantar todos esos escupitajos, todos esos latigazos, toda esa maldad, todo ese enojo a veces que podemos crear en familiares, por sus religiosidades, por sus costumbres, por sus creencias, porque ya estamos leyendo la palabra y hay cosas que nos empezamos a preguntar y el Espíritu Santo se está encargando de responder. ¿En dónde estamos nosotros? Como este hijo pródigo, podemos estar en esas porquerizas y estar en este momento diciéndole al Señor, me arrepiento. Y él llegó arrepentido. Y arrepentido no es decir, perdóname, Señor, pero yo sigo en lo mismo. No, arrepentirse es confesar y apartarse de lo que estamos haciendo mal. Porque si no nos estamos arrepintiendo. Estamos siguiendo en el mismo círculo vicioso. Entonces, arrepintámonos y lleguemos a nuestro Señor. Miremos que Él lo pensó. Y arrepiento. Y ya su papá lo estaba esperando con los brazos abiertos. Y cuando llegó le puso las mejores vestiduras y el anillo. Entonces vamos donde nuestro Padre. Esos son los 3 mensajes que les quiero dejar el día de hoy. Se los recuerdo, Dios manda al Espíritu Santo a buscar la esposa para su hijo y nos manda a no regresar al mundo. Dios busca una iglesia generosa, hospitalaria y servicial, además de hermosa, y siempre llega con presentes. Y la tercera, la conducta de la esposa para llegar al esposo y cómo nos recibe. Por último, vamos a leer Apocalipsis 19, del 6 al 9. Apocalipsis 19, 6 al 9. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, nosotros. Y ella se le ha concedido que vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Amén. Así que preparémonos para esas bodas. Gracias, Padre, porque el día de hoy nos has enseñado estos 3 principios. Nos has enseñado que tú nos mandas como siervos a buscar a tu iglesia. Que sea una iglesia hermosa, una iglesia que tenga paz, mansedumbre, templanza, una iglesia que sea servicial, una iglesia que sea hospitalaria, una iglesia que sea generosa. Gracias, Padre, porque hoy sabemos que tú, a pesar de donde estemos, de haberte conocido y regresado, siempre eres misericordioso. A pesar de que nos recuerdas de que no debemos regresar a este mundo, siempre estás ahí con tus brazos abiertos y nos acordamos de ti. Si nos arrepentimos y nos alejamos de nuestro pasado,
siempre nos vas a poner todas esas vestiduras y esos anillos, y nos vas a hacer fiesta en ese cielo, y vas a matar tus mejores corderos para nosotros. Padre, te pedimos el día de hoy que nos ayudes a ser como ese siervo, obedientes, que siempre oremos a ti, que siempre te busquemos, para que tú nos des las señales y nos lleves por el propósito que cada uno de nosotros debemos llevar en nuestras vidas. Padre, te pedimos que seamos como Rebeca, esa esposa servicial, hospitalaria y generosa, esa esposa que sin dudarlo se fue hacia ti, que aún teniendo todas las comodidades que podía haber tenido con su familia y su parentela, decidió dejarlo todo para llegar a ti, porque sabía que su siervo, que traía regalos y presentes, ella ya sabía que iba a tener una mejor vida al lado de su Señor. Padre, ayúdanos el día de hoy a aceptar nuestros errores y a decírtelos. Ayúdanos a tener arrepentimiento, alejarnos tal vez de toda esa arrogancia, de toda esa prepotencia, para poder aceptar nuestros errores y saber que hay un Cristo que está orando por nosotros, al lado tuyo, porque Él sabe que el diablo nos ha pedido para zarandearnos, y sabe que el mal está ahí, y sabe a dónde nos ha mandado, y Él mismo nos lo está diciendo. Pero sabemos que con Él vamos a vencer al mundo. Ayúdanos, Padre, a entender que tu reino ya está acá, que tu reino ya llegó. Ayúdanos a entender que somos tus siervos, no solamente siervos para aprendernos la palabra o la Biblia, sino para llevar en todas nuestras acciones, así como Cristo mostró su autoridad, nosotros también mostremos ese Cristo que nos habita. Y no llevarnos la gloria a nosotros, sino siempre darle la gloria a nuestro Señor, porque es el único que se merece la gloria y la honra. Es el único que dio su vida hasta por sus enemigos. Todos los gentiles, todos los judíos que se arrepienten, así como nosotros, tenemos esa gracia, es el don de la gracia inmerecido, que es Cristo, la salvación. Ayúdanos a entender que nuestras obras no son las que nos salvan, porque ya fuimos salvos. Cada obra que hagamos de servicio, la hagamos de corazón, como nuestro corazón dispone, no esperando nada a cambio, sino que ese servicio haga tu voluntad, Padre, en los demás. Y tu voluntad es que todos te conozcan. Esa es la vida eterna, que te conozcan, Padre, que te conozcan. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida. Deseamos poder escuchar de ti y conocer todo lo grandioso que Dios está haciendo en tu vida. O si tú has entregado tu vida a Cristo, necesitas conocer cuál es el siguiente paso y deseas que te ayudemos en este nuevo y hermoso camino, escríbenos a nuestro correo electrónico y te ayudaremos. Si tienes algún pedido de oración o si simplemente deseas comunicarte con nosotros, estamos siempre atentos para ayudarte. Recuerda que contamos con grupos de oración, grupos de varones, grupos de mujeres, estudios bíblicos que te ayudarán a crecer cada día más en la palabra de Dios. Esperamos que tengas una bendecida semana y con el favor del Señor nos vemos en nuestro próximo servicio. Que Dios te bendiga.